la participación de Ramón Estrella, presidente del Colegio de Abogados Filial Santiago, miércoles 22 de mayo. Diario 55, tu revista informativa. Gracias por continuar con nosotros, que ahora nos movemos a nuestra sala, señal de que va a iniciar el café de Diario 55. Hoy estaremos hablando de muchísimos temas porque hablaremos con un dirigente comunitario, con un luchador medio izquierdoso, también es el presidente, secretario general de la filial de la Asociación de Abogados de Santiago. Monchi, Estrella, bienvenido a tu casa. Gracias, gracias. Diario 55. Venía a tomar aquí café, hace falta. Sobre todo aquí. La mejor colándose café, que es café de verdad. Sí. La gente cree, Monchi, que es un simple comercial. Brindamos café Santo Domingo, el mejor café. Y el camino se hace más ligero también. Así es. Y cuando uno no toma café, como que no ha empezado el día. Así es. Así es. Monchi, político, abogado, luchador comunitario. ¿En qué está Monchi Rodríguez? Monchi Estrella. Mira, nosotros estamos en diferentes, las dimensiones de la persona hay que verla en cuanto se enrola en la sociedad. En el Colegio de Abogados de la República Dominicana estamos ahora preparando las propuestas de reglamento y de estatuto del colegio, que va a tener una asamblea nacional el día 8 de junio. En base a eso hay que hacer los reglamentos de la ley que se aprobó. Recuerden que ya el Colegio de Abogados no va a ser electo por 2 años, sino por 3, que las directivas de las seccionales no van a ser de 5, sino de 9 personas. Y que ya las seccionales reciben, según la ley, recursos de manera obligatoria, que no se recibía antes. Entonces, en base a eso, se está adecuando lo que es el Colegio de Abogados hoy, que no es el Colegio de Abogados de antes de enero. Y nosotros estamos en la fase educativa. Terminamos el sábado un diplomado en Derecho Laboral. Estamos impartiendo un taller sobre los recursos de apelación en materia penal, todo tipo de recursos en materia penal, y un análisis de sentencia. Empezamos este sábado, durante 10 sábados consecutivos, en lo repetido en cada municipio, cada sábado en un municipio, una jornada de inducción al estudio del derecho civil con el magistrado Aldemaro Muñiz, totalmente gratis para los abogados, pero bajo la contratación de la seccional del Colegio de Abogados. Empezamos en el municipio de Puñal, seguiremos en Tamboril, nos iremos a Navarrete, Villa González, a San José de las Matas, a Baitoa, a Elisel al medio, y el municipio cabecera. Es decir, que el Colegio de Abogados en Santiago ha municipalizado lo que es su educación continua. La ley del colegio, la ley, ¿cómo es que le dicen aquí? No es la ley perfecta, pero fue lo que, ¿cómo evaluaron usted? La ley no es la ideal, pero es esa cosa. ¿Cómo ustedes califican la nueva? Mira, nosotros planteamos 5 elementos que debía tener la ley. Lo primero es que para quitarle a los partidos, los gremios, las directivas tienen que ser seleccionadas en base a la proporcionalidad democrática, es decir, que todo el que participa, si alcanza un número suficiente, un porcentaje importante, tenga representación en la junta directiva. Eso está en la ley. Lo único que le pusieron fue que era un transitorio que va a ser a partir de las próximas elecciones, no de estas. Nosotros planteamos que las seccionales del colegio tienen que tener recursos. No lo aprobaron en la dimensión que nosotros lo planteamos, pero ahora no tenía nada, lo administraba toda la dirección. Entonces se aprobó el 20% para la seccional. Eso implica que si el Colegio de Abogados recibiese 10 millones de pesos mensual, le tocarían 240.000 pesos
directo a Santiago, aparte de No, que... no hagan como dicen los tigres, no hagan cocote con eso. Sí, Que la pero- ley electoral dice... Pero bueno, el problema es que cuando tú tienes el instrumento para pelearlo, el instrumento legal para pelear lo Te que, digo, Moncho, lo que te ¿sabes por corresponde es distinto a que tú no tengas nada. Sí. Dicho sea de paso, una cosa que yo tengo que agradecerle a Surún Hernández es que independientemente de que no estaba en la ley, lo que tiene que ver con el pago a los facilitadores para dar diplomado, él lo ha cumplido. En términos, Sí, sí. y nosotros hemos dado diplomado de manera constante en Santiago. Yo no puedo medir eso en las otras provincias, hay gente que se queja, pero aquí él lo ha cumplido, porque nosotros dijimos, a mí no me entregue directamente a mí un centavo, yo no fui al colegio a buscar dinero para mí. Tú lo que tienes que pagarme pagarme la secretaria, Sí. pagarme los facilitadores de los cursos y de la renovación de los carnets que son de aquí, los abogados, entonces un porcentaje que se quede en Santiago. Esa parte, que es la parte formal que estaba antes de la ley, se ha cumplido. Ahora le toca, y es el gran reto que yo tengo, es que lo que dice la ley llegue a Santiago. La ley dice, por ejemplo, en los partidos, que a los partidos proporcionalmente tienen que llegarle por la densidad poblacional. Pero la Junta le da 20 millones de pesos a los partidos. Es decir, que una provincia como Santiago debería recibir de ese dinero por lo menos como 1 millón de pesos. Cada partido, el Partido Reformista, el PRD, el PRM, el PLD. ¿Tú sabes cuánto llega? Lo que pasa es que los partidos políticos se han convertido en empresa propiedad de los presidentes. Se queda todo en la y capital. los secretarios generales, y ellos deciden qué es la cosa, quién va, quién no va, quién le doy, en qué lo gasto. Sí, entonces es como si fuera una empresa propiedad personal, la mayoría de los partidos. Y también la Junta, la ley electoral en lo que tiene que ver con la distribución de los recursos es inequitativa. ¿Por qué? Porque no todos tienen las mismas posibilidades de adquirir recursos económicos. ¿Cómo puede un partido pequeño crecer? Si el partido grande en el momento electoral recibe 400 y pico millones de pesos, como fue en las elecciones pasadas, y el pequeño recibe 7. Es decir, ¿cuál es la posibilidad de competencia? No es ninguna, en términos económicos. Entonces... 4 no, Monchi. Yo recuerdo que el PRM que estaba recién, medio millón recibió. Sí, entonces, eso es casi imposible competir en ese aspecto. Entonces, aquí yo pienso que una legislación equitativa implica regularizar realmente lo que debe ser los requisitos, ampliar los requisitos para que un partido esté reconocido y tratarlo de manera igual a todo. Es decir, este es el único país del mundo, por ejemplo, que un partido con un 5% de los votos es un partido mayoritario. El único país del mundo, es decir, un 5% mayoritario. Pero también es el único país del mundo que se le hace difícil a un partido pequeño llegar a conseguir el 5%. Por lo mismo que te estoy diciendo, porque lo económico determina muchas veces lo mediático, los anuncios, la propaganda, la posibilidad de llegar a la gente. Porque cuando tú organizas una reunión en un barrio, no solamente decir yo voy para un barrio, tiene que tener una logística Hay que alquilar silla, hay que que te comprar. permita hacer eso. Y volviendo a lo del Colegio de Abogados, nosotros planteamos en la ley un asunto que para nosotros era fundamental y es fundamental, que es el Instituto de Previsión al Abogado. Es decir, que eso esté regulado, que haya una partida para eso. Eso se aprobó. Lo tienen los periodistas. Eso se aprobó, entonces ahora pero no le llegan los recursos. No, pero que es el detalle. no le pero llegan, yo- no le pero llegan. en la pero capital que- se Al queda. colegio no le llega y Sí. es una ley. Sí, pero Y está bueno, hablando el bueno, presidente. pero lo que te digo, tiene el instrumento para pelearlo, porque el instrumento legal antes no lo tenía. Y la Escuela Nacional del Abogado, institucionalizarla. Es decir, no que sea una especie de lo que a mí se me metió en la cabeza, yo hago un diplomado sobre esto, no, que haya un currículum, un local donde la gente pueda inscribirse y planificar eso. Entonces, un asunto importante. Ya la escuela adquirió con dinero propio del colegio el local central de Santo Domingo. Es decir,
podemos decir, y hay muchísimo cuestionamiento en la forma que lo adquirió, muchísimas cosas, pero ya se empieza a establecer, bueno, ya esta institución que es del colegio tiene una casa nacional, un local nacional donde se van a dar esas maestrías. Otro asunto, y con eso quiero decirle a los abogados y abogadas de Santiago, lo más trascendente que nosotros hemos aprobado. El Colegio de Abogados Seccional Santiago inauguró su segundo grupo de maestría coordinado con la Universidad Tecnológica de Santiago, maestría que durarán 2 años por el costo de 30.000 pesos. 30.000 pesos durante los 2 años, y lo otro en acuerdo con esa universidad. Se están impartiendo 2, una en Derecho Laboral y Administrativo y otra en Derecho Inmobiliario. Y siguen abiertas los grupos para empezar en septiembre de las maestrías en Derecho Constitucional y la de Derecho Inmobiliario, otro grupo de Derecho Inmobiliario. Es decir, nunca en el Colegio de Abogados de la República Dominicana se había impartido maestría en coordinación con ninguna institución académica. Vamos a brindarte una taza de café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, el mejor café que se produce en República Dominicana, y en cada rinconcito de este país se disfruta café Santo Domingo. Oye, dicen que el sol sale para todos. Vemos como las universidades hoy, todas tienen la carrera de comunicación, pero no hay tantos medios. ¿Hay capacidad para tantos abogados aquí? Porque yo estaba el fin de semana en un retiro y eran 50 y pico lo que le estaban haciendo, y habían 17 abogados ahí dentro de los 51, 52. Mira, República Dominicana es un problema complejo. El problema de hacia dónde debe ir la formación universitaria y cuál es el plan de desarrollo nacional que nosotros tenemos. ¿Por qué yo hago crítica un poquito hasta severa contra el aparato político y los órganos políticos de este país? Porque no hay plan de desarrollo. Las universidades no solamente en el renglón de abogados, las universidades dan comunicación, mercadeo, contabilidad, derecho. ¿Y los médicos? La medicina. Los médicos. Es decir, pero ¿cuál es el problema? El problema es que todo eso es servicios. Todo eso es servicio, todo eso es tratar de ganarse la vida adquiriendo recursos por servicio, no por producción. Entonces, este país no se ha planteado un modelo productivo que permita que las universidades adecúen su currículo, su programa a lo que realmente necesita la sociedad. Entonces, una sociedad que no produce, un país que no produce, es un país que va a tener deficiencia de empleo, porque no todos podemos ser profesionales. Nosotros necesitamos técnicos, nosotros necesitamos personas en lo que tiene que ver con la producción agrícola, nosotros necesitamos que nuestros ganaderos, los médicos veterinarios tengan la posibilidad de hacer maestría en inseminación artificial, tengan la posibilidad de poner a producir más la leche y la producción. Nosotros necesitamos que la persona pueda producir enlatado en una industria láctea que permita que nuestros productos se conserven por más tiempo y que puedan exportarse. Pero este país no tiene un plan de desarrollo. Entonces la gente estudia no por las necesidades del país, sino pensando en lo que más dinero le pueda generar, porque no ve posibilidad en los otros sectores, porque el Estado no apoya los otros sectores. ¿Y qué tú crees que puede pasar en un país que eso es el final, que tiene un ministerio de educación superior y un ministerio de educación? No. Y que por demás tiene un ministerio de planificación, economía y desarrollo, que ellos creen, ellos nada más se quedan con la parte de economía, ellos no se meten en la planificación, que eso que tú estás diciendo debe ser, porque el ministerio madre es ese, el que planifica para dónde vamos. Y le dice, no, mira, universidades, ciérrame la carrera, hazme esto, yo necesito, porque nuestra proyección, nosotros como Estado, y lo que dice el Pacto Nacional de Desarrollo,
es que vamos a estar en tal sitio en 10 años, en 20 años, y esto es lo que necesitamos. Pero esa gente ahí lo que hablan es de economía, no hablan Lo que pasa es que el gobierno dominicano, los gobiernos, Sí. para no mencionar solamente los últimos 16 años y los últimos 4, sino los gobiernos que hemos tenido, se han preocupado por el crecimiento económico y no por la distribución económica, no por el desarrollo humano. Entonces, es posible que si yo me gano 1.000 pesos y tú te ganas 200, entonces hay una media, es decir, tenemos un ingreso de 600 promedio. Entre los dos. Entre los dos, pero no se dice que yo tengo la gran mayoría. Entonces aquí realmente, ¿verdad?, ha habido crecimiento económico. Lo único es que ese crecimiento económico se ha ido a pocas manos y la mayoría entonces o no tiene ingresos o los ingresos son insuficientes. ¿Y por qué eso, ese contraste entre desarrollo, entre crecimiento económico y desarrollo humano? Porque lo que tiene que ver con el desarrollo humano no se ha trabajado. Y la responsabilidad de eso lo tiene el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo, fundamentalmente. El Congreso de la República, nuestros diputados, nuestros senadores, son los que tienen la culpa, la responsabilidad de que nosotros tengamos un ministerio público, por ejemplo, en el sector de justicia, que no sea independiente, que sea dependencia del Poder Ejecutivo. Son los legisladores que tienen esa responsabilidad, pero los legisladores también tienen la responsabilidad de que la distribución del presupuesto nacional no se haga de manera equitativa en función del ingreso que aporta cada provincia al fisco. Sí, ¿quién tiene la responsabilidad de eso? No solamente es el presidente de la República, lo tiene ese Congreso que no trabaja por el desarrollo de sus comunidades. Entonces, nosotros, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, el Ministerio de Planificación, tienen responsabilidad de eso, pero quien regula, quien hace la ley, quien hace la normativa para que ellos puedan actuar es el Congreso. Entonces también tiene una responsabilidad. Pero que saben porque ve con el arrastre y no sabe si votan por arrastre. Pero lo que te digo es, aquí se va de la responsabilidad. En el plano político, tanto la izquierda, o los grupos, vamos a decir, más progresistas, como los sectores tradicionales de la política dominicana, se han enmarcado solamente en discutir lo formal, olvidándose de lo sustancial. Aquí se discute composición de la Junta, aquí se discute lo que va a decidir el Consejo Nacional de la Magistratura, aquí se discute la ley electoral, la ley de partidos, pero aquí no se discute los problemas de los desarrapados, el problema de la comida, el problema del agua, el problema del río Yaque, el problema de que tenemos 15 años construyendo un hospital y no se termina, el problema de la seguridad social en el sentido concreto de que no le llega a la gente, de que la gente no tiene seguridad social. ¿Y cómo lo va a tener si la ley te plantea que la gente para tener seguridad social tiene que ser empleado? Y el 70% de la población o es empleado informal o trabaja de manera informal, no tiene un empleo formal en este país. No, la ley lo que no ha entrado por completa porque hay de los 3 niveles que tiene la ley, está, creo que se llama el subsidiado, algo así, que no se ha puesto, porque ¿dónde está el tema? Contributivo subsidiado. Contributivo subsidiado. ¿Dónde está el tema? Que todo el mundo quiere la carne, sí, pero nadie quiere los huesos. Lo que pasa es que nosotros tenemos un Estado que por mandato de los organismos internacionales privatizó el sector salud. Entonces la salud es privatizada, la salud se le paga a la ARS y la ARS entonces ven el problema como un asunto de ganancia. Por eso no te incluyen enfermedades catastróficas, por eso a una persona envejeciente no lo incluyen en el seguro, por eso las coberturas en términos de medicina son limitadas. Entonces, el Estado dominicano irresponsablemente se desapoderó de un asunto fundamental que tiene que garantizarlo por la Constitución, que es la salud. Y se piensa que la salud es un problema de cuando tú estés enfermo. El problema de la salud es un problema de toda la vida, es continuo. El problema de la salud fundamental es la educación en salud. Que tiene que ver con
con que el niño aprenda a que si deja agua en una botella o deja basura junto con agua, va a dar mosquito y puede venir una epidemia. El problema es que hay que enseñar a la persona a cómo curarse una herida. El problema es que cuando una persona hay que darle primeros auxilios. El problema es que un bachiller tiene que saber poner una vacuna y tiene que saber dar, es decir, cuestiones fundamentales que deben darse en la escuela pública no se dan. Monchi, una ley nueva, y es el único país del mundo donde el colegio de abogados, el único país del mundo donde el colegio de abogados no es parte del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué pasó que ustedes no lograron, o si es que a ustedes no les interesa? Porque en ninguna parte del mundo el procurador, porque esto es un país especial, el procurador, como es designado por el presidente, no debió entrar y el colegio se quedó fuera. ¿Ustedes no pelearon esto en la ley? ¿Ustedes no han peleado esta parte? Mira, siempre se ha planteado que el Colegio de Abogados, lo que pasa es que el Colegio de Abogados tiene que ser una institución lo suficientemente fuerte para poder aspirar sí, porque a lo máximo. Meter a Surún en el Consejo de la Magistratura entonces, sería una vergüenza. Es un problema complejo. El problema es que el Consejo Nacional de la Magistratura es una dependencia del Poder Ejecutivo. Total. Okay. Yo planteé en este programa que los representantes de la oposición legalizaron con su asistencia las decisiones de ese consejo. No es posible nosotros tener un Consejo Nacional de Magistratura que los jueces lo decide el presidente, porque él es el que nombra parte de su personal y él también como jefe político de su sector también decide quiénes representan su partido. En esta coyuntura, vamos a decir, pero no solamente eso, nosotros tener un sistema de justicia donde el presidente nombra el funcionario y nombra también la persona que lo va a fiscalizar. Es decir, nombra a quien va a perseguir el ladrón y nombra también al ladrón. Entonces los dos son hermanos y entre familia muchas cosas se quedan en la casa. Entonces, eso es lo que ha pasado en este país, que nosotros no tenemos independencia de sectores, pero también tenemos una clase política que no piensa en la sociedad, que piensa solamente en ello. Tenemos que ir a la publicidad, Moncho. Entonces yo quiero revisar contigo algo que dijera el jefe de la policía a principio de semana con relación a que, como que a mí, como que no entiendo por qué el jefe de la policía dice esto, que ellos hacen su trabajo estructurando los expedientes y haciendo las investigaciones. Y yo dije, pero policía haciendo eso. Para que vamos a la publicidad y veamos eso, porque entonces yo digo, pues esto está invertido, porque eso no debería estarlo diciendo el jefe de la policía, sino la fiscalía o otra gente, porque ellos son asistentes. Vamos a ver qué te parece ese tema después de la pausa.
Ramón Estrella Monchi, el profesión abogado, está con nosotros en este café de Diario 55. Antes de irnos a la pregunta que dejaba en la mesa Meléndez, tú eres también político. ¿Cómo tú vislumbras este panorama en estos momentos, donde parece ser que hay mucha confusión con miras a las próximas elecciones, que la Junta Central, que los partidos políticos mismos, los principales, con enfrentamientos? La Junta ha dado muestra de que no tiene la capacidad para ser árbitro en este proceso. Si no sabe para dónde va, no tiene un norte, no tiene un rumbo. Y eso sí me preocupa y debe preocuparle a la ciudadanía, que quien debe organizar las elecciones no sepa qué es lo que tiene que hacer, cuál es su función. Y las evasivas del Tribunal Superior Electoral de no asumir responsabilidades y mandársela a otro, son cuestiones que tienen que ver con la deficiencia institucional que nosotros tenemos y la forma en que fueron designados esos organismos, que responden a un solo sector, y que cuando las decisiones son de carácter perjudicial para el sector que ellos dicen representar, entonces no le tienen solución al problema. No le tienen solución al problema. Con lo que tiene que ver con el voto de arrastre, lo primero es que hay un mal término en términos del arrastre, porque el arrastre va a seguir. El arrastre se da en función del partido. Lo que se va a dividir es, y lo que se pretende dividir, que es correcto, porque tú tienes el derecho de votar por un senador de un partido y por un diputado de otro. Sí. Es más, para mí, si tú tienes 8 diputados en tu circunscripción, tú debiese tener derecho de privilegiar a 8 diputados de tu circunscripción y no a uno tampoco. Exacto. Es decir, estos son los 8 estos son los 8 que yo entiendo que deben ser diputados, no importa si sea de un partido o de otro. Se la pone más difícil todavía la Junta. Sí, pero eso es lo democrático. Ellos que tienen un dolor de cabeza como municipal. Eso es lo democrático, eso es lo democrático. Eso es la plena democracia, que tú tengas poder de decisión, que tú puedas decidir, por ejemplo, el senador es de tal partido y el diputado es de este. Sí. Eso es lo correcto, eso es lo democrático. Lo otro lo que hace es un voto indirecto. Un voto indirecto, y aquí no está, en este país no está constitucionalmente la representación del voto indirecto, aunque la presidencia de la República tiene un vicepresidente y es como si fuera una única nominación. Una única nominación, porque tú eliges una pareja. No eliges 2 cargos distintos, sino una pareja. En el cual el presidente es el que determina la función del vicepresidente. Sí, el vicepresidente no tiene funciones específicas. Con la diferencia ahí, que el vicepresidente no toma decisiones, el diputado y el senador sí. Entonces, porque el vicepresidente es como una reserva por si cualquier cosa. Entonces, eso es correcto, lo del vicepresidente, porque no tiene una función específica y va a actuar bajo mandato del presidente y en sustitución de él por cualquier eventualidad que suceda. Entonces, pero cuando el diputado y el senador son electos, uno arrastra el otro, se crea la situación de que tú estás votando indirectamente por el otro, aunque no lo quieras. Si tú vas a votar por mí y a ti te simpatiza, vamos a decir, el senador del PLD, entonces tú tienes la disyuntiva de si vota por uno o el otro. Sí. Entonces eso es malo, porque tú tienes el derecho de votar por los dos. Y lo otro, aquí no hay ciudadanos con derechos distintos en el país. Si existe un principio a igualdad ante la ley y un principio de igualdad de derechos y deberes de los ciudadanos. Entonces, no es posible que a una parte le permitan votar por un senador de un partido y a otro le permitan votar, a otro no se lo permitan. ¿Y qué va a ocurrir, Monchi? ¿El Tribunal Superior Electoral lo envía al Constitucional? Eso lo declinó al Tribunal Contencioso Administrativo. Contencioso Administrativo. ¿Qué va a pasar? Que la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo, cualquiera que sea, va a ser recurrida al Constitucional.
Entonces, con Tribunal Constitucional que responde a intereses de un grupo y a un acuerdo que hicieron unos dirigentes con algunas corbatas y cosas de ese tipo, Sí. entonces va a tomar una decisión a favor del statu quo. Esas corbatas te Magistrado, refieres a un color. Milton. Esas corbatas te refieres a un color. Sí, Sí, la a un corbata color. azul. No mire la mía, no mire la mía. A un Entonces, color. Magistrado Milton Rey Guevara, ¿cuál Sí. es la forma? Entonces- Usted no se puede estar reuniendo con dirigentes políticos en espacio público, usted es un juez, magistrado. Entonces, es feo que un hombre que dirige, a uno le lleguen fotos reunidos en un supermercado y en cafetería, o en restaurante, recíbalos en su casa, pero no se vaya a ese restaurante que por más caro que hay, siempre aparece alguien que lo ve, magistrado Milton Rey Guevara, y ahí andan la foto, en medio de un proceso. Caramba. El jefe de la policía amargamente se queja de que ellos hacen la investigación, ellos hacen los expedientes y que los jueces liberan a gente. A mí esa información como que me chocó escuchar de un jefe de la policía, donde el que debería decir eso es otro actor que es el encargado de la investigación y el que hace expedientes, no la policía. ¿Qué te Mira, parece esa información? Lo primero es que la función de la policía es como auxiliar del Ministerio Público. Y la población debe saber en este país que quien dirige la persecución al crimen no son los jueces. No son los jueces. El responsable de que en las audiencias, en los juicios de fondo, en la decisión de los jueces, suelten a delincuentes, es el Ministerio Público. Y la policía, por ser auxiliar de él. Es decir, ellos son los responsables porque son los que persiguen, son los que tienen que estructurar la acusación, son los que deben perseguir el crimen. Y el juez solamente es un árbitro que va a tomar una decisión sobre lo que se le plantea. Entonces, si a una persona lo soltó el juez o le declaró inocente o declaró no culpable porque las pruebas fueron obtenidas de manera ilegal, el responsable es el Ministerio Público y los auxiliares de ellos, no el juez, porque la ley está ahí y es para cumplirla. Entonces, nosotros necesitamos un sistema en el cual el organismo de persecución, que es el que tiene el más privilegiado en el sistema de justicia, porque tiene el Estado completo a su favor. Es una estructura, el Ministerio Público es una estructura todo grandiosa, es un poder por encima del Poder Judicial. Por encima del Poder Judicial, porque los jueces no pueden investigar. Nosotros, a partir del año 2002 y aplicado a partir de 2004 y ratificado con la modificación del Código Procesal Penal 2015, se le dio tanto poder al Ministerio Público que le quitó a los jueces la fase de investigación. Los jueces no pueden ni siquiera cuestionar a los imputados, ni a los testigos, no pueden ni siquiera cuestionarlo, pueden hacer alguna pregunta aclaratoria de cosas que se han dicho que ellos no tienen duda o no lo entendieron bien, pero no pueden cuestionar, no pueden ir a donde mataron a una persona a ver qué fue lo que pasó real, asesorar, no pueden ir, no pueden hacer eso porque no están por voluntad propia, no pueden hacerlo porque si la parte no se lo piden. Entonces, si el Ministerio Público no hace su investigación y no solamente su estructuración de casos de manera correcta, va a venir un resultado incorrecto en el sentido de que el juez tiene que velar por aplicar lo que dice la ley. Monchi, esta parte, yo no sé si es el artículo 290 que dice que el fiscal trabaja a cargo y a descargo, es decir, que Xiomara dijo que yo la vi con ojos de borrego a medio morir y ella se ofendió y Xiomara me somete. Se supone que el fiscal debe presentar la prueba si yo soy culpable, pero también debería presentar la prueba y decir, no, lo que le pasa es que le vico. Y ve así. Y vemos a un Ministerio Público que nada más 3 meses de coerción, preso, 30 años. Y la farsa de cargo y descargo. Nunca he visto yo un fiscal diciendo, no. Es una calumnia, lo que nosotros investigamos, Monchi, es inocente. La fiscalía. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el fiscal es el juez de la querella. El fiscal es el que determina si la querella procede o no. Y es una fase muy previa. Y a partir de que él determinó que la querella procede o que la acusación procede, entonces se convierte en acusador.
entonces el acusador que ya se convenció de que tú eres culpable de algo, no te va a buscar nada a tu defensa, a tu defensa. Hasta la audiencia preliminar, inclusive, el fiscal tiene la función de ser un ente... Acosador. No, vamos a decir un ente en el cual su investigación sea lo más objetiva posible, porque puede, y en determinados casos ellos lo han hecho, lo que pasa son muy reducidos, buscar archivo, el archivo de un expediente porque no hay prueba. En esos casos el fiscal se convierte en defensor del imputado. Lo único que esos archivos, los más sonados, son los que tienen que ver con corrupción, que ahí sí ellos se han convertido en el que investiga a favor, del imputado. Y en esa parte, en las otras partes que tiene que ver con el ciudadano común, ellos solamente son acusador. Monchi, hemos escuchado muchas opiniones en torno al caso más reciente, lo que ocurrió con la madre de Marlin, en la reducción a la pena. ¿El código así lo...? Sí, el problema es que hay una deficiencia investigativa en ese proceso. Del Ministerio Público. El Ministerio Público es responsable, es más, legalmente, por la ley, los 30 años que le pusieron a Marlon, es ilegal. Y me explico. Él está acusado de homicidio y está acusado de trasladar un cadáver, de esconder un cadáver. Sí. Esos son los dos tipos penales. Ahora, lo del asesinato, que fue la calificación que le dio la Corte. El asesinato son 30 años. Para ponerle 30, sí, tuvieron que llevar el asesinato. ¿Por qué? Porque no se da la correlación de crimen correlativo a otro crimen, porque el traslado del cadáver es un delito. Un delito que la pena máxima es 2 años y la mínima 6. La pena, entonces, ¿qué sucede? A Marlin la acusan de complicidad en el crimen. En el homicidio, en el asesinato. Sí, lo acusa el Ministerio Público. Pero ¿qué se da? Que no lleva las herramientas para que el juez determine que antes, ella estando viva, ella le proporcionó algún medio a su hijo para que ejecutar esa acción, sino que toda la narrativa que hace el Ministerio Público la hace con posterioridad a la muerte y que solamente le involucra en el ocultamiento del cadáver y en un asunto que tiene que ver con que no está castigado, pues, y debe ser castigado, que es un asunto de obstrucción a la justicia. Este es el único país que no tiene ese tipo penal, obstrucción a la justicia, que es el hecho de decirle a la sociedad, yo estoy buscando, ese tipo de cosas. Eso es un delito. En cualquier país del mundo eso se castiga, pero no está en el código y no te pueden a ti condenar por un hecho que no está. Entonces, a Marlin le pusieron la pena máxima de lo que pudieron probarle. Ahora, si el Ministerio Público hubiese hecho una investigación responsable, quizás lo que la gente dice, el rumor que la gente dice, que participaron médicos, que fue ella que le suministró, que el muchacho no tenía la posibilidad de contactar médicos, que la podía era ella, que esto, que el otro, que él, la que le sugirió que hiciera eso fue ella. ¿Debió haber estado más gente presa? Debió estar más gente presa y debió estar involucrada ella. Si eso lo hubiese investigado el Ministerio Público y lo hubiese probado, pero el Ministerio Público no puede pedir 30 años ni 20 años a una persona que él de manera irresponsable no lo probó. Entonces, aquí lo que ha buscado la Corte erróneamente, porque para poder corregir esos errores futuros, las fallas tienen que salir de manera cruda en la sociedad, para la sociedad saber. Ahora sabemos que hay que buscar un tipo penal y hay que introducir una ley de obstrucción a la justicia. ¿Entiendes? Muchísimas. Sí, lo sabemos ahora, pero si eso no sale, no es posible. Entonces, los jueces no están para corregirle los vicios que cree el Ministerio Público. La sociedad quería 30 años más, la sociedad quiere 20 años más, pero es la ley la que dice eso y a la gente se juzga. Duralex. La gente se juzga por lo que dice la ley, no por lo que yo pienso. Los jueces no están para eso, pero Miriam lo hizo el día pasado con la gente de Odebrecht. Sí, Monchi, ese es el sistema que tenemos. Monchi, muchísimas gracias a Ramón Estrella
Monchi, político, trabajador comunitario, parte de la Marcha Verde que se nos quedó esa actividad. 14 de julio, la marcha en Santiago, la marcha en Santiago, 14 de julio, la marcha verde, la más grande que se va a dar en este país. Está bien. Existe. Nos van a matar la producción. Señores, muchísimas gracias a Monchi, a ustedes las gracias por la sintonía, por el cariño, por el respeto que nos tiene, por todo. Gracias. Mañana a las 7 nos encontramos. No hay espacio para decir más nada. A las 7 los esperamos mañana. Bye bye.